Nicanor Parra dice que en Chile creemos ser un país, pero apenas somos un paisaje. ¿En qué parte del camino perdimos el tilde? ¿En qué momento nos cargaron con esa partícula de 3 letras que nos quitó la dignidad de ser, al menos, una nación con pretensiones de soberanía? La verdad, no lo sabemos. Pero pensamos que fue en el mismo recodo en el que comenzamos a perder la confianza en el otro, en el que vimos a nuestro compañero, amigo, vecino o hermano como un oponente ilegítimo y entendimos la vida como una eterna competencia. Fue, aparentemente, en el mismo punto en el que dejamos de escucharnos, de mirarnos, de admirarnos, de hacernos cariño, de abrazarnos y de protegernos como un solo pozo de agua reunida. Fue en ese punto donde reemplazamos la mutual por la moderna caja de compensación, la peña por el food court o la comunicación sincera por una conversación chata que por eso debe llamarse chateo. ¿En qué parte del camino pasamos a ser el único país en Latinoamérica que no tiene una sola universidad gratuita? El único que mantiene reservas preciosas de agua pero las ha privatizado. El único que, poseyendo la mitad del cobre del mundo, ha regalado un 70% a transnacionales que no le dejan nada a cambio. ¿En qué punto de nuestro andar se nos ocurrió que los pinos y los eucaliptos nos iban a saber mejor a nosotros y a nuestra tierra que la quinoa o que el maíz? Que los jureles y las merluzas del mar más rico del mundo estarían mejor en manos de 7 felinos que rasuraron el océano hasta hacerlos desaparecer. ¿En qué instante de nuestro viaje convertimos a nuestros chaucos y a nuestras pincollas en despiojadores de salmones? ¿En qué oscura inflexión de nuestra ruta llegamos a la conclusión de que era provechoso oscurecer el cielo con carbón para darle más luz a las mineras y celulosas que consumen el 80% de nuestra electricidad? No sabemos en qué momento fue, pero decidimos desandar el camino y hacer el viaje de regreso para saber cuándo y dónde pasamos de país a paisaje. Nos acogería una red de gente a la que no conocíamos y que no nos conocía, pero confiamos. Queríamos escucharlos. Solo eso, sin importar su rango ni su cargo, sin jinetas ni galardones. Solo necesitábamos que nos contaran sus historias tal y como eran, fuera del show de noticias de cada día. Este fue nuestro viaje y esto lo que escuchamos. Y estamos seguros que usted necesita oír cada palabra atentamente antes de dar un solo paso más. Partimos por la quinta región y no fue por casualidad. Apuntábamos a no seguir distrayéndonos con las ramas e ir directo al tronco de los saqueos en Chile. El sistema mercantilista cubre todos los espacios para su sobrevivencia, pero sabe muy bien distinguir entre lo esencial y lo accidental. Así puede hincar sus dientes en el cuello mismo de los recursos del país, el agua. Esta entrevista fue hecha sobre ese cuero agrietado y polvoriento que es hoy el río Ligua.
el que ya se transformó en la imagen clave de la nueva guerra de nuestro siglo. Durante la década de los 90 llegó un número importante de políticos y empresarios a dedicarse al negocio de las exportaciones de palta a Hass. En la provincia de Petorca un número importante de políticos y empresarios compraron cerros a precios de huevo y se llevaron el agua para los cerros. En la provincia de Petorca se enfrentan comunidades campesinas y las comunidades también de la urbe, particularmente las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca, se enfrentan con un número importante de políticos y empresarios que tomaron la decisión de usurpar las aguas de los ríos Ligua y Petorca con la finalidad de garantizar la plusvalía que genera su negocio de exportaciones de palta. En la provincia de Petorca está considerada el epicentro nacional del robo de agua. Decirle a la gente que nos ve de que el río Ligua se encuentra declarado agotado desde el año 2004 y el río Petorca se encuentra declarado agotado desde el año 1997. Sin embargo, la Dirección General de Aguas de la Quinta Región continuó concediendo derechos de aprovechamiento de aguas en cuencas que se encuentran declaradas agotadas y en restricción, particularmente a estos grandes empresarios que son los que tienen a la provincia de Petorca prácticamente sin agua de bebida hace mucho tiempo. Hay un estudio satelital hecho el año 2011 que confirma la existencia solo en el río Ligua de más de 64 drenes. Para que la gente nos entienda, un dren es una obra de ingeniería subterránea que tiene la finalidad o tiene por finalidad capturar agua subterránea y llevarla de manera impropia a las explotaciones agrícolas. En esta provincia, en la provincia de Petorca, llevamos hace prácticamente 3 años, estamos siendo abastecidos de agua a través de camiones aljibes que no garantizan ni la higiene ni la inocuidad del agua de bebida que hoy día consume la población. En Chile, un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, el agua, es un bien de capital. Y esto sucede a propósito de que el año 1981, durante la dictadura, se toma la decisión de privatizar el agua y separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hoy día el Estado de Chile concede derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y a perpetuidad a los privados. Y los privados, una vez que tienen ese derecho de aprovechamiento, lo incorporan a su patrimonio y pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas y es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión de las aguas. En esta provincia hay localidades interiores como en Bartolillo, localidades interiores como en Longotoma, en El Guindo, etcétera, donde hay vastos sectores rurales que hoy día defecan en bolsas de plástico porque privados de agua para sus servicios higiénicos básicos tienen que recurrir a este tipo de prácticas. Porque la problemática del agua en la provincia de Petorca es una problemática que se extiende a lo largo de todo el territorio nacional. Enfrenta a las comunidades de la zona norte con la megaminería, a las comunidades del centro con la agroexportadora, a las comunidades del sur con las forestales y con la hidroeléctrica, pero también enfrenta a todo el país ante las sanitarias, porque habría que decir de que la derecha privatizó y enajenó las aguas, pero la concertación perfeccionó el modelo de lucro y de usura, a propósito que es el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien en el año 1997 privatiza las empresas sanitarias. ¿Jardines colgantes? ¿Qué es esto? ¿La antigua Babilonia? ¿Por qué habrían de plantarse los cerros y abandonarse los valles? Claro, las laderas son más baratas, pero por ahí no pasa agua, a menos que alguien la conduzca hacia allá. Fuimos a conocer Chincolco, que es una localidad de la comuna de Petorca, que, curiosamente, significa agua del Chincol, pero que está virtualmente seca para su población, aunque verde para la industria agroexportadora. Este río que estuvimos viendo ahí anteriormente, donde está el Badén, que están marcados las alturas del agua, nosotros nos costaba pasarlo de a caballo en estos años, en este mismo tiempo, que ya va a venir agosto, ya que estamos ya en agosto. Costaba bastante pasar el río. ¿Por qué? Porque había harta agua, porque en esos años el río corría, no habían grenes como lo hay ahora. En el 67 hubieron 7 años corridos. Nosotros en esa época no estuvimos tomando agua de camiones de aljibe, ni tampoco estuvimos tomando agua, como le dijera, con óxido y ni con caca como se toma ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos años nosotros abríamos un hoyo en el río, a 2 metros sacaba el agua usted. Allá en La Picá, donde vivo yo, hasta abajo, cerca de la Porcura, ahí había unas vertientes que no se secaron nunca en esos años. Ahí los criamos nosotros, le dijeron bien claro a mi padre y a mi madre: estos terrenos son bienes comunes, críen los animales que quieran, no va a pagar ningún centavo de arriendo, ni tampoco
la leña que quieran sacar, ustedes son dueños de todo esto porque esto es un bien de la comunidad. Estos son naranjos y limones del señor Álamo. Todo de Álamo. Todo de Álamo. Lo verde que se ve es de Todo, de don Ignacio Álamo. Ese es uno de los culpables que tiene el Valle de los Olmos sin agua. Porque tiene toda el agua tomada. Acá está el acumulador de agua de él, mire, Menso Sanque que se ve de ahí, ese muro de tierra que se ve para abajo, es un tranque del señor Álamo, de don Ignacio Álamo. Entonces con esa agua él riega todo eso para abajo. No muy diferente es la realidad que se vive en el río Huasco, que en su nacimiento en la cordillera es aprovechado por la minera Barrick Gold y su famoso proyecto de Pascua Lama, el que, como toda empresa minera, carece de sentido si no puede devorar dos insumos básicos, electricidad y miles de litros de agua por segundo, algo que en Vallenar saben muy bien. El problema en el valle está asociado por tres grandes temas. Primero, por la presencia de grandes o megaproyectos mineros que han destruido los glaciares, no solamente el Pascua Lama en este caso, ha destruido el glaciar Toro 1, Toro 2, Esperanza, el Amarillo y el Estrecho. Eso desde el año 2004 en adelante, comprobado y denuncias de la Dirección General de Agua. Y lo que nosotros hemos denominado entonces el triángulo de la muerte entre minería, agua y electricidad o energía. Tú estás viendo en la imagen cómo está este río. Hace 2 o 3 años este río estaba vivo, aquí la gente se bañaba, era un balneario, era un río vivo. No existe una política pública que nos permita enfocar, desde, como te digo, desde la sustentabilidad, el valle. Lo destinaron a la muerte. Este río de Vallenar aparece en la historia como el río más correntoso del norte, ¿no? Más correntoso. Y es solamente de glaciares, porque como aquí llueve cada 5, 6, 7 años, entonces son los glaciares los que dan el elemento del agua cuando, eso es una cosa natural, cuando no hay lluvia, están los glaciares. Entonces para nosotros es un crimen lo que han cometido las mineras en el norte, destruir nuestras fuentes, ¿cierto?, de agua, que son la naturaleza misma, los glaciares. Los 4 gobiernos de la concertación, donde yo formaba parte, nunca nos hicieron caso. Por una razón muy sencilla, que ahora es público. Ellos pagan las campañas de alcaldes, de concejales, ¿no? Ellos pagan las campañas de diputados y senadores. Eso es público. Y lo sabemos los que hemos sido candidatos. Yo luché 2 campañas antes de que ganara Allende por nacionalizar la riqueza básica, especialmente el cobre. Los socialistas ahora no están en eso, ¿no? Incluso se oponen, muchos de los dirigentes nacionales se oponen a que cambien la Constitución, cuando el 90% decimos que hay que cambiar la Constitución porque ahí está todo el enclave, tienen todo ordenado para que el pueblo nunca tenga representación, ¿cierto?, con el binominal y nunca haya ningún cambio. Y son los socialistas con Camilo Escalón a la cabeza, ¿cierto?, los que ellos dicen que son de izquierda y se oponen a cambiar la Constitución. O sea, ningún socialista de la época de Allende va a estar en ese partido. Hacia la costa, el Huasco se esconde y tal vez se protege en napas subterráneas que vuelven a rellenar la última etapa del río, la que pasa por Freirina, una localidad de no más de 5.000 habitantes que aún lucha por evitar que se instalen sus nuevos vecinos. 2,5 millones de cerdos que consumirán alrededor de 50 litros de agua diarios cada uno. Ahora nosotros, nuestra preocupación con AgroSuper es que ellos iban a llegar a una cantidad como proyecto de 2,5 millones. ¿Cuántos son en Ahora nosotros como habitantes no alcanzamos a ser 5.000 habitantes. Y cada chancho diario consume 45 litros de agua. En resumidas cuentas, todo el agua la estaba ocupando AgroSuper, todas las aguas que a nosotros nos pertenecían como valle, como provincia, la estaba ocupando AgroSuper y la están ocupando las empresas. Llámese Pascua Lama, llámese AgroSuper, Campillay, Barrick, está la Guacolda. Cuando AgroSuper hizo pública la carta del cierre, que fue un cierre indefinido, y nosotros esperábamos como comunidad que fuera definido,
Ahora se cree que el próximo año vuelve siempre y cuando que la señora Bachelet salga. Ahora están haciendo trabajo en AgroSuper, están haciendo cierres más forzados y muchas cosas. En la capital de Atacama, Copiapó, se repite el mismo cuadro, pero aún más extremo, por lo que el grupo de adherentes a la campaña de Marcel Claude decide recibirnos y marchar en el lecho mismo del río, en el que hoy ya casi no son necesarios los puentes. Nos encontramos acá en el lecho seco, en el río Copiapó muerto. Acá corría agua. Acá el año 97, cuando llovió y cayeron 70 milímetros, sobre 70 milímetros de lluvia, el agua golpeaba acá arriba, que es la parte superior del puente. Acá había agua que llenaba los pozos del agua subterránea de los agricultores pequeños y medianos que están ubicados en la parte baja de la cuenca del río Copiapó. En esta parte misma, un poco más arriba, 200 metros más arriba, había un balneario que se llamaba Costa Azul, donde venían los copiapinos a bañarse. Más arriba había otro balneario que se llamaba el Pata de Cabra, también venían los copiapinos a bañarse. ¿Cuánto tiempo atrás? Estamos hablando de hace 20 años atrás. Acá habían camarones de ríos que salían, aves como garza, patos salvajes, sapos, ranas, totorales, esto eran cañaverales. Y esto está muerto porque la sobreexplotación, por la ambición de unos pocos, ha generado esta muerte. Y esto nosotros creemos que nos va a pasar la cuenta como especie. El Código de Aguas permite la privatización de los derechos de agua y los derechos de uso de esa agua, cosa que durante los gobiernos de la concertación no se cambió. Y en el caso específico de la cuenca del río Copiapó se sobreotorgaron derechos. El río Copiapó tenía más o menos un ingreso de 4.000 a 4.500 litros por segundo de agua y se entregaron sobre 25.000 litros por segundo de derecho de agua. Esos derechos... más de lo que el río tenía. Claro. Esa entrega se hizo porque indudablemente habían intereses económicos de por medio. ¿A quiénes se los entregaron? A las grandes agrícolas de exportación. Perdona, cuando tú dices quiénes, ¿sería quién? Si bien las leyes cambiaron en dictadura, no hay que olvidar que en todos los planos quienes administraron las leyes de la dictadura fueron los gobiernos de la concertación. Y la mayor cantidad de derechos de agua del río Copiapó se entregaron entre el año 2003 al 2006, durante los gobiernos de Frei y de Ricardo Lagos. ¿Y a quiénes? ¿Y a quiénes se entregaron esos derechos? Se le entregaron principalmente a compañías mineras y compañías agroexportadoras, principalmente de uva de mesa, perjudicando con ello a todos los pequeños y medianos agricultores que vivían de esas aguas superficiales, que se han visto hoy en día a utilizar agua de napas subterráneas, y hoy en día ni siquiera esas aguas de napas subterráneas están siendo asequibles, porque las napas, por el sobreconsumo, la sobreexplotación, están bajando muy rápido y los pozos están quedando colgados. En Copiapó tenemos un déficit de agua diaria de 219 millones de litros por día. Y hubo denuncias de médicos del servicio de urología del hospital de Copiapó diciendo que acá en la ciudad tenemos una de las más altas tasas de litiasis renal, de cálculos renales. Entonces, estas externalidades negativas, la gente las está pagando. Lo que pasa es que la ciudadanía, por falta de información, por falta de transparencia, no tiene acceso a esos informes médicos y no sabe que el agua que está consumiendo le está produciendo daño interno. Nada de esto ocurriría si no fuera por la voracidad de la industria agroexportadora, pero principalmente por la minería. Por eso es necesario conocer el testimonio de la gente de un pueblo cercano a Copiapó llamado Tierra Amarilla. Horadada como un queso por dos mineras que realizan permanentemente explosiones bajo las casas, se ha transformado en una excelente muestra de cómo opera el sistema para apropiarse de las conciencias y los recursos. Actualmente de 1.200 personas hay 100 personas aproximados que trabajan en la empresa, y cuando la empresa empezó a producir no eran más de 35 personas. Tierra Amarilla, hoy día, a nivel de la región de Atacama, somos últimos en el CIMSE. Y la región de Atacama es última en el país, entonces si uno podría decir de que Tierra Amarilla tiene la peor educación del país. De 90 niños que salían de cuarto medio,
solamente 3, cuando daban la prueba para la universidad, quedaban con puntaje para poder postular alguna carrera. El agua, por ejemplo, uno compra un hervidor, no dura más de 2 o 3 meses porque el sarro se lo termina destruyendo. El agua realmente no es agua potable, está con minerales pesados. Tenemos que comprar agua a las empresas que venden en estos bidones, o sea, prácticamente uno gasta un promedio de 20.000 pesos más sobre lo que ya paga de la cuenta normal en la empresa sanitaria. Hoy día tenemos un río que es un río seco. Yo recuerdo cuando yo era niño y podía caminar por el río de Tierra Amarilla y habían miles de sauces, el agua era cristalina, uno podía ir a refrescarse en el verano, hoy día nada. Pues. Antofagasta, el epicentro de la actividad minera del país. Algo que los antofagastinos llevan, literalmente, en la piel. Esta región se caracteriza por estar contaminada con metales pesados, cuyo origen necesariamente es la gran actividad minera que tiene la zona. Las costas que están también impactadas históricamente por metales pesados y por napas subterráneas que nadie sabe cuáles son los contenidos porque las napas se contaminan más arriba y sencillamente tenemos antecedentes que las costas tienen demasiados lugares donde hay metales pesados en exceso. Pero sin embargo los procedimientos de monitoreo sencillamente o no se hacen, o si se hace alguno, se hace con un criterio no ambiental y tampoco se hacen transparentes cuando tienen que ser transparentes. Todos los antofagastinos que somos antiguos de esta ciudad hemos heredado el cáncer. Hasta yo soy uno de los enfermos de cáncer, producto del arsénico y radiación solar, que son las dos cosas que tenemos más alto acá, que se denomina el mal de Bowen, el que yo tengo. Pero hay mucha gente que se ha muerto de cáncer. La mayor tasa de mortalidad que existe en la zona es por cáncer, y el cáncer está directamente asociado con metaloides, como el caso del arsénico, con metales pesados, con hidrocarburos de los tipos de policíclicos aromáticos, ¿no es cierto? Entonces, no hay estudios que profundicen en las causas del cáncer, sencillamente tenemos tasas de mortalidad de cáncer, y cuando se hacen públicos, sencillamente se trata de que no conozcamos esa realidad. Pero la realidad absoluta es que Antofagasta tiene la mayor incidencia de cáncer de todo el país. El informe del antiguo Ceremi, del gobierno actual, indicó y dio a conocer, hizo pública las estadísticas con que se contaban. Y algunos indican que debido a eso, este Ceremi fue separado de su cargo. Para extraer el cobre, lo primero es sacar la roca misma. Esta se rocía desde un principio con una mezcla de agua y ácido sulfúrico, hasta que es partida, chancada y decantada en un proceso llamado lixiviación. Datos extraoficiales del corazón mismo de la minera más grande de la zona nos plantea que solo Escondida usaría 4.000 litros de agua por segundo y que no más de 400 de estos son agua de mar. Esto implica asesinar metros y metros cúbicos de agua por día, los que van a dar a un cementerio acuífero llamado eufemísticamente tranque de Relaves. Hay que aclarar que el agua mezclada con ácido sulfúrico no tiene ni tendrá ninguna posibilidad de ser reutilizada. Sencillamente está destinada a la muerte. Camino a Chiu Chiu pudimos encontrar uno de estos monumentales lagos llenos con un ulpo blanquecino y espeso, sobre el cual solo pasa el viento esparciendo los químicos resecos que quedan después de la condensación. A pesar de todos los letreros de advertencia, ahí estábamos viendo ese bestial espectáculo que es como verle la cara a un zombi. Ni un solo pájaro volaba sobre ese mar muerto. Solo el 0,2% del agua del mundo es dulce, disponible, y es nuestra delgada línea de vida. Pero allí se destruyen diariamente billones de litros que muy pronto extrañaremos. Como dijimos, de nada sirve tener todo el mineral del mundo si la empresa no cuenta con dos elementos, agua y electricidad. Era necesario entonces llevar al sacrificio a otro pueblo más. En la costa de la segunda región está la ciudad que posee el récord mundial de termoeléctricas, Mejillones. Nosotros alcanzamos a contar 7.
Y cuando salimos de allí, el vidrio del auto tenía la mejor explicación del problema, la que quedó impresa en la servilleta que nos sirvió para limpiar lo que nosotros creíamos bruma. Mucha, pues están llegando más y avilositamente estos hueones te dicen, chuta, claro, nosotros vamos a poner una u otra. O ya está bueno, pero sí, ellos avilositamente, claro, pescaron un terreno por decir, vengan los dos y después vamos por la segunda etapa, te lo ponen dentro de la misma. En la E, una de las mierdas más contaminantes que hubo en Mejillones. Más de 15 kilómetros de termoeléctrica, tenemos el desembarque del Percó. Imagínate yo el que habla trabajo en el pejerrey por año, o sea, pejerrey yo digo el pescado de Bahía, que es de Punta Chacaya, Punta Angama, que no tenemos nada. ¿Qué es lo que pasa? Que el pejerrey antes te desodaba, te tiraba, por decir 5, 4, 8, 6 metros. Y no lo hay, pues no existe. No existe. Mi producción era por decir a la semana 2 toneladas y media de pejerrey. Ahora imagínate, agarramos 40, 50, 60 kilos. Ya la bahía está colapsada, nosotros la bahía 100% contaminada. Y te lo dice un pescador, te lo aseguro. Coronel, en la 8ª región, sigue en el ranking con 3 termoeléctricas a carbón. Y aun cuando están en el medio de una ciudad de 100.000 habitantes, no se han coordinado para oponerse. No es el caso de Tocopilla, que ha dado una muestra de organización ciudadana y ha logrado ya visibilizar el problema. Desde mi día, ahora partieron a lavar la olla, mira lugar. Buenas noches, gracias y ¡viva Tocopilla! ¡Viva! Tenemos 2 termoeléctricas en medio de la ciudad que contaminan, no aportan casi nada a Tocopilla, nos enferman de cáncer y no tenemos médicos especialistas en el hospital para atender a nuestros enfermos de cáncer. Las cifras exactas no las tengo, pero lo que tengo clarísimo, porque leí el estudio, es que esta región es una de las que tiene mayores tasas de cáncer, es la que tiene mayores tasas de cáncer. Y dentro de eso, la comuna de Tocopilla, dentro de la región, es la que tiene mayores índices. No tenemos oncólogos, no tenemos broncopulmonar, no tenemos médicos especialistas, solo médicos generales. Nosotros tenemos las empresas en medio de la ciudad, por lo tanto, no es que estén aisladas, tú caminas, pasas por la ciudad y ves las termoeléctricas, ves el humo, el polvillo lo ves en la mesa, en el suelo, cuando limpias, se ve. Es un tema evidente. Y además hay mucha gente con problemas de cáncer. Hay una agrupación que se llama DAEC, Agrupación de Ayuda al Enfermo de Cáncer, que tiene muchos casos en Tocopilla. O sea, la empresa siempre dice, no hay prueba de que nosotros somos los culpables, pero los muertos están. Por ejemplo, cáncer, en los últimos 5 años, la agrupación ADAEC tiene 400 casos de cáncer documentados, que están ellos atendiendo, ellos se encargan ellos mismos. ¿Para una población de 25.000 habitantes, 26.000 habitantes. Termoeléctricas con nombre y apellido, Norgener, del grupo AESGener, SL de GDF Suez, y la empresa salitrera Soquimich. ¿Esas termoeléctricas funcionan a carbón? A carbón, y están en medio de la ciudad. Sé que hay algunas empresas que tienen intenciones, bueno, les digo que están perdiendo el tiempo. En Tocopilla no va a haber ninguna termoeléctrica más, porque no solo yo como alcalde, la población no lo va a permitir. Chile es hoy básicamente una gran industria de 17 millones de personas. Para manejar y controlar una sociedad así, es vital la desinformación, pero principalmente la mala educación. No por casualidad somos el único país en Latinoamérica que no tiene una sola universidad gratuita y en el que 2/3 de los profesionales no entiende lo que lee o están bajo los niveles considerados aptos para desempeñarse en un trabajo. Fuente: Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, estudio 2013. Por eso, es completamente coherente con esa situación lo que nos relató esta profesora en Iquique. Yo trabajo en hospicio, soy profesora y quiero que la Collahuasi se vaya de aquí. Los estragos que está haciendo con la educación en Chile son aberrantes y el país no sabe de lo que está pasando en Iquique especialmente. La Collahuasi está interviniendo en los colegios, los está comprando, especialmente los liceos técnicos profesionales. Habilitan una sala de informática con pizarras electrónicas, digitales. A cambio, los profesores tenemos que pasar los contenidos mínimos obligatorios en un mes. Lo que tenemos que hacerlo en un año, lo tenemos que hacer solamente en un mes. Y el resto solamente de los contenidos transversales. ¿Qué son los contenidos obligatorios? ¿Qué son los contenidos? Los contenidos mínimos obligatorios son matemática, lenguaje, naturaleza, sociedad, tecnología, arte, es decir, todo el plan de programa que tiene las bases curriculares impartidas por el Ministerio de Educación, que nos exigen pasarlo a través de las planificaciones diarias
A cambio, la Collahuasi nos pide pasar solamente los contenidos mínimos en un mes y el resto de los contenidos transversales el resto del año. No, solamente reforzando orientación, obediencia, respeto. No hay pruebas, no hay evaluaciones y los niños pasan de curso nada más, hasta salir con un título profesional técnico que obviamente son para trabajar en la Collahuasi. El profesor, cuando no acepta trabajar los contenidos transversales, entonces a la Collahuasi no le sirve este profesor, por lo tanto los despiden. A la Collahuasi le sirve un profesor que sea respetuoso, igual que los niños en el fondo. Es decir, así como es el profesor de respetuoso, la Collahuasi quiere a esos niños, así también. Y al profesor que no lo acepta, lo despide. La Collahuasi está comprando los colegios con los directores, profesores y todo el personal incluido. Me parecen aberrantes. Lo que los niños tienen que aprender en un año no lo van a aprender en un mes. A la Collahuasi no le interesa tener niños estudiosos. A la Collahuasi le interesa tener niños ingenuos, que solamente sepan obedecer y respetar. No le interesa al Estado tener niños educados. No les interesa, porque esos son los niños que en el futuro van a decir no. Esos son los niños que van a decir basta. Basta de abuso, basta que me estén manipulando a mí y a mi familia. Así las cosas, Arica es una escasa excepción, puesto que sus valles están vírgenes y aún surten nuestros mercados con sus productos agrícolas, pero no por mucho tiempo. La gran minería se quiere instalar en nuestra región. Indudablemente, como consecuencia, va a utilizar nuestros recursos. Se piensa instalar una termoeléctrica que de alguna forma ya tiene fechas de inicio para su construcción. Indudablemente, en los cerros que tú ves ahí, que están cercanos a más bien entre 3 y 5 kilómetros de acá, de áreas habitadas, pero también muy cercana a los valles de Yuta y el valle de Azapa, que son valles de alta producción alimenticia y que de alguna forma proveen estas verduras, estos elementos, alimentos, proveen la carencia de las zonas centrales cuando allá hace mucho frío. El agua es un bien, es un derecho humano. Hoy por hoy nos han hecho creer a través del tiempo de que el agua el Estado lo tiene que manejar como un recurso y se ha puesto como un recurso económico, como un recurso empresarial y se han olvidado de que el agua viene con la historia y el desarrollo de las comunidades humanas. Por lo tanto, yo diría que en gran parte del mundo el agua es un derecho humano y eso no lo podemos olvidar. Entender que aquí en el norte, específicamente, el agua es la más mala de Chile, es la más dura en términos de sales minerales, ¿no es cierto?, de condicionantes químicos, es la más salina. Por lo tanto, el alto índice de cálculos renales que se ve desde Antofagasta hasta Arica es evidente. Es el agua de más mala calidad porque se le agrega tal cantidad de cloro que también se hace imbebible. Digamos, no es propicia para beberlo porque se siente el cloro en el paladar. Por un tema sanitario se argumenta, pero indudablemente no existen los mecanismos tecnológicos. Estando los recursos, no existen los mecanismos tecnológicos para entregar un agua de calidad a las personas. ¿Quién iba a pensar hace 15 años, 20 años que íbamos a tener que comprar agua en bidones para poder beber? ¿Quién sabe si en el día de mañana vamos a tener que comprar balones de oxígeno para poder respirar? El año 2010 se nos impuso una política de desarrollo minero en nuestra región. Política que obviamente no fue consultada con las comunidades aymaras y menos con la ciudadanía de nuestra ciudad de Arica. Entre estos proyectos, por ejemplo, está el proyecto Los Pumas, que es un proyecto de capitales australiano que quiere intervenir justamente en la cabecera de la cuenca hidrográfica del río Yuta, de alguna manera la alimentación de toda la ciudadanía de nuestra región y también de otras regiones, inclusive Santiago y el sur también. En este sentido, estas cuencas van a ser afectadas obviamente por esta política de desarrollo minero, porque justamente los proyectos que se quieren emplazar en nuestra región justamente se emplazan en las cabeceras de las cuencas, donde nacen los ríos. Y acá tenemos el río Yuta, tenemos el río San José, tenemos el río Cotpa y tenemos el río Camarones. Y en el altiplano tenemos el río Lauca. Nosotros en el norte tenemos flora y fauna endémica en este caso. Por ejemplo, tenemos los 3 tipos de flamencos que existen
en el mundo que están acá, en este caso en nuestra región de Arica, Parinacota. La intervención minera ocupa mucha agua y la saca, por supuesto, de las napas subterráneas. Y eso obviamente va a afectar tanto los bosques queñuales, en este caso, como los bofedales que están en el altiplano y que de alguna manera alimentan, por ejemplo, al atago gigante, al pato pascual, por ejemplo, a la vicuña, a los, en este caso, guanacos, alpacos, llamos. Si esta es la situación del país en tierra donde podemos poner los ojos, imaginemos lo que ocurre en el mar, donde nunca vemos lo que se ejecuta. ¿Usted cree que hoy no tenemos merluzas porque se pescaron demasiadas? Por una que realmente se pescó, 40 fueron botadas al mar, porque el sistema de pesca hace imposible determinar su tamaño antes de atraparlas. Eso se llama descarte, y seguramente usted nunca entendió de qué se trataba. Ponga atención entonces. El mundo científico, nadie discute que todas las pesquerías en Chile de interés comercial están colapsadas. No queda pescado. Caso de Jurel, que llegamos a tener 4 millones de toneladas de desembarque, ahora estamos en 300.000. Una pesquería que está totalmente colapsada. Ya no estamos hablando de una crisis de recursos pesqueros, Jurel, de la especie Jurel, sino que estamos hablando de un problema de desaparición de la especie. Se acabaría el jurel a nivel global, a nivel mundial, y Chile sería uno de los principales responsables de este tema. Hay una crisis de la sardina y la anchoveta, recursos dedicados principalmente a la fabricación de harina. Y de ahí no se nos escapa ninguna otra especie más. Todas están en crisis, todas están colapsadas. Y la entrega en propiedad no soluciona el problema tampoco, está demostrado. ¿Te puedes imaginar la siguiente estupidez? Se aprobó por el ministro Longueira y por el Congreso de este país, con el respaldo principalmente de la democracia cristiana, los hermanos Walker. Se aprobó que la merluza común se siga pescando el 60% de ella con arrastre por siempre. O sea, la merluza con esta forma de administración pesquera está condenada a desaparecer en 2 o 3 años. No vamos a tener merluzas si seguimos de la misma forma. Nosotros planteamos, yo mismo planteaba de que a la industria pesquera había que regularla. Pero ahora, en estos momentos, la situación es tan crítica de los recursos pesqueros, es tan crítico, están en un colapso casi total, que ya no es un tema de regular la industria pesquera. Aquí la industria pesquera sencillamente tiene que irse, tiene que desaparecer. Porque destruyeron el fondo marino, uno de los fondos marinos más ricos a nivel mundial. Fue destruido por la industria salmonera. La relación es pescar 7 kilos de jurel para hacer 1 kilo de salmón. Esa es la relación. Los 7 kilos de jurel son 7 kilos de proteínas de buena calidad, de alimento de buena calidad. Y se produce 1 kilo de salmón con esos 7 kilos y 1 kilo de salmón que es proteína de mala calidad, con antibióticos, con fungicidas, con elementos cancerígenos. Ese es el kilo de salmón que se produce. Entonces, desde cualquier punto de vista lógico, de sentido común, esto no resiste ningún análisis. 100 toneladas de pescado y se desechan 30, eso es el descarte. Entonces puede parecer una cifra no muy importante, porque se quedarían 70 toneladas en la embarcación. Pero si esa cifra de los 30 que se desechan, nosotros lo hacemos y contamos la cantidad de individuos, nos vamos a dar cuenta que lo que se bota al mar es mucho más de lo que se pesca. Porque, por ejemplo, 1 kilo de merluza que se bote al mar es 1 kilo de merluza que se desecha por el tamaño. O sea, pueden llegar a 30, 40 pescaditos, pequeños, juveniles, que se desechen al mar. Y una merluza pesa 1 kilo. Eso es más o menos lo que se desecha al mar. Se deja uno arriba y se botan 40 al agua. En cualquier parte del mundo este sería un parque, sería considerado un parque, sería un lugar de reserva, se protegería. Claro, para venir con la gente, con los amigos, con la familia. Pero acá no es así, porque hay una diferencia al resto del mundo, que es este pequeño detalle que está un poco más allá.
la gente venía, este camino era de tierra, había más especies, todo esto, ahí donde se ven los contenedores, todo eso eran dunas. Entonces la empresa portuaria que ha hecho, ha pavimentado todo para poner acopio de contenedores, los camiones y todo. ¿Y estos ojos de mar qué son? Bueno, los ojos de mar son legendarios, o sea, como tienen historias, mitos, y también pretendían rellenar. Vinimos hace unos meses, vinimos a luchar por esta playa con mucha otra gente que ha entregado el corazón por esto, y había arena, vine con mi familia, vine con mis niños a jugar y me encuentro con esto ahora, en un par de meses. Estoy absolutamente impactado, aquí ya no existe la playa, y aquí hubo una playa, esto fue un balneario. Nos quitaron la playa, nos robaron la playa, porque nosotros, no sé, meses que veníamos a pasear con nuestro hijo, y ahora venimos y nos encontramos con esto que ni siquiera podemos decir que es un mirador, porque es una simple escalera que no tiene acceso a nada, no podemos caminar por la orilla del mar, nada. Así como Chincolco en la quinta región significa agua del Chincol y lo que menos tienen es agua, Lumaco en la Araucanía significa agua de Luma y les ocurre lo mismo pero por razones distintas. Si allá es por la agroindustria, acá es por la actividad forestal. Un ser humano podría consumir unos 250 litros de agua al día para todas sus necesidades, pero un eucalipto triplica esa cifra. Y basta con que fijemos la atención en la cantidad de pinos y eucaliptos que cubren nuestro sur para que dimensionemos el nivel del desastre ambiental que esto implica para todos, pero principalmente para las comunidades aledañas. Desde el año 74, cuando se estableció el decreto ley 701 que bonificó las plantaciones, ese decreto benefició a las grandes empresas forestales y ellas buscaron terreno y plantaron por donde más no pudieron y plantaron especies que dañaban el ecosistema, dañaban el ambiente y ahora están las consecuencias. Hay estudios diversos que entregan distintos valores, pero que en promedio indican que un árbol de 20 años, un eucalipto de 20 años consume algo de 300 a 400 litros de agua diarios en promedio. Si la hectárea tiene 1000 árboles, ya vamos sumando y si sumamos cientos de miles de hectáreas, estamos hablando de sequía. Los campesinos, todos los campesinos que viven en torno a plantaciones exóticas señalan que los cursos de agua de los que ellos se abastecían se han ido secando. Y claro, desaparecen las aves porque de partida la flor del eucalipto no es atractiva puede ser atractiva para una o dos especies, pero no para la gran mayoría. El tiempo de floración del eucalipto es diverso del tiempo de floración de un bosque de distintas especies donde pueden haber flores prácticamente durante todo el año. Los pastos mueren debajo de las plantaciones de eucalipto porque por la pérdida de agua, por la pérdida de luminosidad. Bueno, hay una realidad que la conocemos la gente que vivimos en torno a los bosques exóticos, que es la disminución del agua hasta para el consumo humano en las localidades campesinas. Y tienen que aparecer entonces las distintas municipalidades con camiones de aljibe, distribuyendo agua, qué sé yo, 2 o 3 veces a la semana. Es muy probable de que las generaciones nuevas de Lumaco no conozcan la luma y conozcan solamente el pino y el eucalipto. Sería lógico, por lo tanto, defender el bosque nativo y generar muchos parques que lo conserven. Así parecería. Pero entonces, ¿por qué algo tan filantrópico podría ser simplemente un nuevo nicho de negocios como tantos otros aspectos de nuestro modelo de mercado extremo? En Chiloé, este profesor Huilliche tiene una explicación. Bueno, la presión sobre el bosque nativo se ha expresado de las más diversas formas en el territorio mapuche. Primero se tala el bosque para después reforestar con estas especies de rápido crecimiento, con pino, eucaliptus, que junto con crecer y despojar a las comunidades de sus territorios, de sus derechos territoriales, va también quitándole a todo el conjunto de personas el agua, porque son especies que al ser
al llegar de otro lugar, al ser especies exóticas, consumen una enorme cantidad de agua. O sea, hoy día sabemos que un eucaliptus de 15 años consume 800 litros de agua diarios. Y si eso lo multiplicamos por los miles y millones de plantas de eucaliptus, entonces nos podemos dar cuenta de la enorme crisis que eso genera. En Chiloé tenemos contradictoriamente, por una parte, las zonas de conservación, tenemos el Parque Nacional Chiloé, que es un parque estatal, y tenemos también parque privado, como es, por ejemplo, el Parque Tantauco. Estas formas de conservación contradictoriamente conviven con formas de explotación del bosque, que están aledañas, es cierto, pero donde se produce esa explotación producto de las necesidades de la gente. La presión sobre el bosque, la tala del bosque, sobre una zona donde hay aledaña una conservación, indudablemente que mejora la plusvalía, el negocio de quienes conservan el bosque, especialmente a nivel privado. Y por otro lado, también si pensamos que existe este desarrollo potencial del negocio del aire, la conservación de bosque, en la medida que hay deterioro en el entorno, deterioro del bosque, del entorno, produce aumento también del valor del aire, del valor del carbono en que se transforma ese bosque conservado. Desde Chiloé pasamos a Puerto Montt y de ahí a Aysén. Toda esta zona tiene un denominador común que la corrompe: los salmones. Una especie tan depredadora como sus amos, puesto que para producir 1 kilo de estos peces se requieren 7 kilos de jurel u otra proteína similar. Después de lo que conversamos con Cosme Caracciolo, existen en Chile 3,5 millones de toneladas de pescado para producir las 500.000 toneladas que se anuncian. ¿Cómo se producen? ¿A qué costo ambiental se logran? Eso es una especulación financiera, porque sus concesiones hoy día están en la banca. Hoy día le bajarían sus acciones si ellos dicen la verdad. Aquí inclusive los Ceremi, ya sea de economía o del trabajo, prácticamente defienden a la industria, parecen trabajadores de la industria del salmón. Hoy día lo que estamos diciendo nosotros es que 700.000 toneladas de salmón es imposible que las produzcan, porque con eso se debería tener 3,5 millones de toneladas de fauna nativa en el agua, y eso no existe en Chile. Para producir 1 kilo de salmón se necesitan 5 kilos de fauna nativa. Si son 700.000 toneladas de salmón que dicen ellos que van a producir, tendríamos que tener en el agua 3,5 millones de toneladas. Y según los registros que ya sea que tiene el Cernapesca, la Subsecretaría de Pesca, hoy día a la industria, a la gran industria pesquera, le dieron casi 300.000 toneladas de jureles. En la 8ª región desapareció la anchoa y la anchoveta, que es el alimento que tendrían que haberle dado a los salmones. Eso no existe en el mar de Chile. Por lo tanto, la industria del salmón hoy día está mintiendo. Para producir 1 tonelada de salmón, en Noruega se usan 0,02 gramos de droga para producir 1 tonelada de salmón. En Chile, a esa misma tonelada de salmón se le echan 760 gramos para producir 1 tonelada de salmón. O sea, son casi 36.000 veces más la cantidad de antibióticos que se usan por tonelada en Chile. ¿Ya? Eso es. Yo he hecho la recomendación, lo he dicho por la prensa: no consuman salmón, nos están envenenando. El gran secreto de la industria del salmón está bajo el agua. Ese es su gran secreto. ¿Cuántos salmones caen en una balsa jaula? Eso es imposible, están amontonados, ¿ya? Porque aquí no se está haciendo calidad, se está haciendo cantidad. Y eso no corresponde. Los salmones se comen entre sí. Los salmones, cuando la industria ve que un centro está muy cargado con el cáligus, que es el piojo de mar, el cual es el vector del virus ISA, simple y llanamente dejan escapar a los peces y le echan la culpa al clima. La industria del salmón tendría que haber desaparecido el año 2007 y fue el Estado de Chile
el Estado de Chile, que le colocó literalmente un tubo de oxígeno a la industria y lo salvó de la quiebra. La salmonicultura llegó no solo a transformar 7 kilos de proteína sana en 1 kilo de proteína cara y enferma, sino también a reconvertir a pescadores y a sus familias en operarios de esta industria. ¿Significó eso un progreso para estos trabajadores? ¿En qué condiciones laboran estas mujeres? Aquí en esta zona sí había mujeres que usan pañales y han usado la razón es porque uno es muy de edad, ya de repente las compañeras de trabajo que tienen 45, 60 años y tienen que usarlo porque el frío te hace, vulgarmente la palabra, orinarte, porque tú no lo sientes con el frío, solamente sientes que te mojaste y cuando tú vas al baño en hora de colación porque no lo sientes. Y a veces uno no lo puede decir por vergüenza o por temor que el capataz te va a retar si tú pides permiso 2 o 3 veces en la mañana o en la tarde para ir al baño. Claro, yo prefiero ponerme un pañal de adulto y así yo con ese pañal estoy de las 9 de la mañana hasta la hora de irme a almorzar porque no necesito ir al baño, porque me puedo hacer orinarme ahí mismo en mi pañal y al no ser que quiera hacer defecar, ponte tú, y ahí sí puedo pedirle permiso, pero prefiero usar pañales porque no pierdo el tiempo para ir al baño. Si siempre nos están descontando que si nosotros nos vamos, nos están descontando los minutos, porque nosotros somos una cuadrilla y la cuadrilla tiene que producir. Y si esa cuadrilla no produce, el capataz se lleva como te dijera, a fin de mes te evalúan, si tu capataz no produce, está mal evaluado por la empresa. Preferimos usar pañales y no ir al baño, al no ser que yo ande indispuesta y pedir permiso, pero eso, el enojo grande para mi capataz y para mis demás compañeros, porque nosotros nos pagan un bono de producción y por ende nosotros tenemos que producir. Eso es el lema de la empresa salmonera, producir, no perder tiempo. Llegar a Aysén puede significar 200.000 pesos en avión, siempre y cuando el tiempo lo permita. Coyhaique está a 1.800 kilómetros de Punta Arenas, casi 4 veces la distancia que separa a Concepción de Santiago. No tiene universidad y solo en calefacción, una familia normal debe gastar entre 80 a 100.000 pesos para mantener la casa a una temperatura apta para la vida humana. Sin embargo, en estas soledades el sueldo mínimo es el mismo para cualquier empleado particular. Eso y más llevó a esta zona a hacer noticia y presionar con una de las más potentes movilizaciones sociales que se conozcan. ¿Conseguirían su objetivo? ¿Qué fue de Iván Fuentes, el líder que usted vio en los medios? Bueno, primero que nada, Aysén es una región muy lejana al resto del país y que principalmente estos 11 puntos que se buscaban a través de este territorio era dar igualdad de oportunidades. Desde esta región, considerando que es una región distinta, nosotros que pedimos al Estado que nos iguale las condiciones para que tengamos también la oportunidad de ir a estudiar sin que eso signifique mayor inyección de recursos, poder también aumentar los sueldos de la gente trabajadora para que el costo de la vida sea en poder adquisitivo igual a lo que ocurre en Santiago. Porque yo creo que luego de que se entregan los caminos y se destraba un poco el movimiento social, la gente se relajó y confió en esta representación de los 2 líderes máximos que salieron en esta mesa, que es Iván Fuentes y Misael Ruiz. Cabe mencionar también de paso, Iván Fuentes es candidato a diputado por la ADC, siempre se declaró socialista, a pesar de no militar en ningún partido, hoy día está representando la ADC. Bueno, ellos dos se denominaron voceros y representantes casi del movimiento social completo, a pesar de que había muchos sectores que no estaban de acuerdo con eso y que se trató en la asamblea, y lo que fue pasando es que esta mesa se fue desarmando de a poco. Se empezaron a bajar primero el movimiento ciudadano Patagonia Sin Represas. Al momento en que los dirigentes negociaban en Santiago algunas cosas con las cuales no estaban autorizados a negociar, se aprobó la central Río Cuervo, que es de la empresa Energía Austral, y los dirigentes no hicieron nada. Mientras se daban la mano, estaban aprobando la central Río Cuervo.
Por otro lado, cuando en el tema del sueldo regionalizado y la nivelación de zona, cuando nosotros empezamos a endurecer nuestra postura, tampoco fuimos escuchados. Por tanto, también nosotros decidimos bajarnos del movimiento y así se fueron bajando muchas organizaciones y hoy en día habría que preguntarse cuánta gente trabaja en la supuesta mesa social. Yo creo que más de 2 o 3 personas no quedan y de esas 2 o 3 personas la gran mayoría son gente que apoya la candidatura de Iván Fuentes, entonces hoy día la mesa social no es representativa. Yo creo que también el gobierno supo hacer un muy buen trabajo de dilatación, porque los acuerdos tenían fechas y no se respetó la fecha, y la mesa también fue un poco blanda y siguió este juego del gobierno hasta que muchas organizaciones se cansaron. La mesa en su momento fue bastante improvisada, porque nunca se pensó que el fulgor que iba a tener esta movilización iba a ser tan fuerte. En un principio nadie pensó que se iba a lograr ese poder de movilización y esto explotó de un día a otro y bueno, hay muchas anécdotas respecto de eso. Cuando se recibían llamados, quién era que contestaba esos llamados era Iván Fuentes, quién salía en los medios era Iván Fuentes. Entonces luego casi por un acomodo natural de las cosas, a quien se le permitía hablar para que no tuvieran que hablar los 24 dirigentes que estaban ahí, era Iván Fuentes. Pero eso no le daba el poder de representación respecto de todos los temas ciudadanos que se estaban tratando allí. El ambiente hoy día acá en la región de Aysén es que la mesa social murió, que no trajo soluciones a la problemática y que los efectos las medidas que tomó el gobierno generaron efectos adversos. El tema de la leña, el precio de la leña se disparó, el precio de los combustibles sigue arriba y así miles de ejemplos. El llamado es a la ciudadanía a no perder el rastro, a seguir activo, a seguir informándose y no dejarse llevar por los medios, porque los medios también aquí han mentido mucho. Los medios permiten que el gobierno haya dicho que hay un 90% de avance y que la gente se quede tranquila en casa. Cuando llegamos a Punta Arenas preguntamos dónde quedaba un centro cultural al que debíamos llegar. Nos indicaron que a 10 cuadras de allí y que tomáramos un taxi. ¿Para qué?, nos dijimos. Eso es caminable y el día estaba esplendoroso. No llevábamos ni 4 cuadras y requeríamos con urgencia un auto. Punta Arenas depende del gas, pues el calor allí es de vida o muerte, literalmente. A principios de los 90 llegó allí la empresa canadiense Metanex a explotar las enormes reservas de gas de la zona. Prometía 2.000 empleos y un gas barato para todos, por lo que Patricio Elwin le entregó gratuitamente este recurso para que lo trabajaran. ¿Cuál fue el final de esta historia? En 2009 el gas se había agotado y la solución era subirle el precio a los habitantes de esta zona. Eso motivó la primera movilización masiva de la ciudadanía en Chile. Se instaló la empresa, generó los 3 o 4 trenes, le dio trabajo a 250 personas, después se redujo a 200, después se redujo a 100, después se redujo a 50. Y cuando hubo este conflicto del gas y vieron que el volumen de gas que había no iba a poder permitir tener funcionando todos los trenes porque la población despertó, porque entendimos cuánto le estaban dando a ellos, a qué valor, se lo estaban regalando, no pagaban impuestos, no bajaban la plata aquí, no daban trabajo y todo lo que habían prometido era mentira. Cerraron 3 trenes y el único que quedó hoy día está aquí, no por darnos trabajo a nosotros, sino porque los argentinos que vieron que se estaban desmantelando la planta, le dijeron, oye, tú no te lleves toda la planta, mira, nosotros tenemos gas, ¿te parece que nosotros te lo mandemos por una cañería? Tú lo procesas, lo haces metanol y nos mandas de vuelta el metanol porque el metanol lo vamos a vender nosotros. Tú dices, ¿y por qué el gobierno le dijo que bueno? ¿Por qué le dijo? Por supuesto, venga, vino nuestro presidente de la época, le firmó el decreto, ¿no es cierto? El presidente de la época era el señor Elwin. Le firmó el decreto, después llegó Frey, se lo aprobó más, qué sé yo y todo, y se instalaron las cosas y funcionó todo. ¿Qué pasaba? Que un presidente es capaz de venir hasta esta región en su avión particular, sentarse en una mesa con los 4 canadienses, que lo vimos todo, y firmarle y decirle, por supuesto, nosotros le vamos a regalar todo el gas. ¿Por qué? ¿A cambio de qué te regaló todo el gas? ¿Por bolita dulce?
Bueno, siempre desde que llegó Metanex le regalaron el gas como a todas estas empresas en Chile se le han regalado nuestros recursos naturales. Y a diferencia de que por qué nos iban a subir a nosotros el gas, es de que ellos consideraban de que nosotros estábamos pagando muy poco. Es una tremenda injusticia porque le regalan a empresas extranjeras el gas y resulta que nosotros que somos los dueños nos hacen sentir como que somos extraños. Y nos iban a aplicar el 16,8% que pensando en los adultos mayores, que es la gran cantidad de adultos mayores está acá en la región de Magallanes y con los sueldos que ellos tienen, o sea, eso era imposible. Bueno, si uno mira la toponimia de Magallanes, si uno se encuentra frente a un mapa, descubre que es trágica. Puerto del Hambre, Bahía Inútil, Isla de Desolación, Provincia de Última Esperanza, y esas tragedias antiguas se reeditaron justamente el año 2010, en el mes de enero. El gobierno de Sebastián Piñera anunció un alza en el gas. El gas acá es fundamental, el gas acá está en abundancia, pero lamentablemente a la población, a la gente llega en precios exorbitantes y se sube el gas, inmediatamente eso te afecta en la educación, en la salud, en el transporte. Estamos muy vinculados a esa energía hoy en día en Magallanes. Una movilización bastante increciendo parte acá en Punta Arenas, la gente sale a las calles, va a protestar a la Plaza de Armas y posteriormente comienzan a aparecer barricadas esporádicas, sin ninguna organización, solo la organización de un vecino con otro, que se tomaron una calle. Y fue bien curioso porque tenía era un sentido transversal la movilización, o sea, estaban de todos los sectores, desde izquierda incluso hasta derecha había sectores movilizados en las calles, reclamando, exigiendo, pero también reencontrándose. Si uno hace una comparación con las fogatas, ¿no es cierto?, que vio Hernando de Magallanes cuando pasó acá por el estrecho Magallanes, esas fogatas que eran de los Selnam tuvieron el mismo sentido de las barricadas el año 2010 cuando toda la población salió a exigir su derecho a tener gas. Nosotros aquí tenemos un gasto energético 12 meses seguidos. No tenemos la posibilidad, como el resto del país, de tener calefacción 3 meses de invierno y los otros 3 meses abrir las ventanas y que entre calor. Una familia con niños que tiene que tener la calefacción prendida todo el día sobrepasa los 100.000 pesos. Los argentinos tienen bonificado todo el combustible. Tú vas a Ushuaia y el combustible vale 200 pesos chilenos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una población en Tierra del Fuego de 3.000 habitantes, Ushuaia tiene 400.000. Cuando hay una mirada de soberanía, los argentinos en eso nos ganan lejos. O sea, ahí no escatiman financiamiento, ni presupuesto, ni nada. O sea, hay que poblar el lugar del Chaltén porque había que adueñarse de la laguna del desierto y había que poner plata, gente, recursos y decisiones. Se hizo, se estableció hoy día lo que es el Chaltén, que es uno de los pueblos más hermosos de la Patagonia Argentina, y se quedaron con la laguna del desierto. A mí me parece que hemos tenido una muy mala clase política. O sea, nosotros siempre hemos sido un país pobre. Argentina siempre ha sido un país rico. Argentina se van a la huelga, de todo, no trabajan, no les pagan, pero el tipo igual tiene sus recursos, igual va a comer, igual los restaurantes están llenos, igual no le pasa nada. Igual recibe el subsidio, la bonificación, patalea y finalmente grita y le dan. Hay plata ya. O sea, allá hay plata y se reparte. Pero hay tanta plata que alcanza para robar y para repartir. Pero nosotros no, nosotros somos un país pobre. Entonces, si alcanza para robar, no alcanza para repartir. ¿Cómo se llegó a convertir a Chile en una zona de sacrificio? ¿Y cómo hacer el camino de regreso? Una pregunta compleja y digna de ser contestada por un panel de doctores de diversas disciplinas. ¿Quién podría? En Chile hay un hombre que hizo un camino similar y por similares razones. Heine Mix, actor y director de teatro de alto prestigio en las décadas de los 60 y 70, brazo derecho de Víctor Jara, formador de varias escuelas en Latinoamérica y laureado en España por montajes como Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta. Luego del exilio no dudó en volver a su país cuando se retomó la supuesta democracia.
venía a enarbolar las banderas del teatro consciente y de reeducación social. Jamás encontró un lugar para él. Quizás fue demasiada consecuencia. Tal como Chile, se fue arrinconando en una ranchita sin luz y sin agua en la que nada le pertenece, salvo sus libros, sus escritos, una docena de perros, nuestra amistad y sus ideas. Ideológicamente la población chilena está dominada por esto, por el nazifascismo, un nacionalsocialismo que le interesa desde luego más que nada a los grandes intereses económicos de unas pocas familias en Chile y de las grandes transnacionales que hay en el mundo. Realmente en Chile hasta el año 73 sí había un gran desarrollo cultural. Por algo fue que en ese tiempo, en toda esa trayectoria, sobre todo a partir del año 1900, cuando viene la lucha de los obreros del salitre, cuando aparece Luis Emilio Recabarren, que la gente de teatro nunca habla de él, pero el teatro sobre todo empezó a difundirse por Luis Emilio Recabarren, cuando les hacía escribir la obra a los obreros, cuando se organizaban los grupos de teatro de los trabajadores. La gente en La Pampa no tenía idea y cuando empezaron a ver eso, supieron lo que era el teatro y vieron sus propios problemas. Bueno, de ahí para adelante, durante ese tiempo aparecieron los grandes pianistas como Claudio Arrau, aparecieron los buenos cantantes de ópera, aparecieron los grandes premios Nobel como la Gabriela Mistral, Pablo Neruda, aparecieron los buenos pintores como Mata, como Bravo. O sea, en toda esa época, del año 73 ahora, ¿cuáles son las eminencias culturales, ya sea en literatura, en pintura, en música que tenemos? ¿No? ¿Cuáles? Porque no hay nada. Lo único que hay es que la gente está abotagada comiendo. Lo que ha aumentado es el número de guatones y de guatonas, ¿ya? Pero de la cabeza, ¿cuál es el desarrollo intelectual? Ninguno, al contrario, a la pobre gente se la está manteniendo así. Tome más dinero, ahí tiene tarjetas de crédito, coma más, engorde hasta cuando reviente. Lo más importante, no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, la libertad. Entonces se supone que la pobreza no, los pobres van a poder por fin liberarse también de esa pobreza, para tener la libertad de empezar a ser seres humanos como corresponde, vivir en el lugar, en la casita, en la casa, donde tengan todas las comodidades, poder ocupar buenas ropas, poder bañarse, asearse todos los días, poder comer la comida necesaria y no la comida que está de más, no la comida chatarra, poder tener buena salud cuando se sientan mal, en fin, y sobre todo poder desarrollar su intelecto con una realmente buena educación, buscar la liberación en todo, en el amplio sentido de la palabra. El agua, el gas, el cobre, el litio, el oro. Los árboles y los peces recorren las venas abiertas de un país que hace 40 años se viene desangrando. Chile está ya anémico, pero aún no colapsa, porque al igual que cualquier otro organismo, logra hacer un enroque de energía que le impide desplomarse.
Ese esfuerzo silencioso pero desgastante que hace que aún nos levantemos cada mañana como si no pasara nada, no durará por mucho tiempo. Esta es una realidad inmensa como un elefante parado en nuestro antejardín. Pero, ¿por qué no lo vemos? Quizás simplemente porque estamos mirando hacia el lugar equivocado. Ese fue el único sentido de este trabajo, mirarnos. Porque estamos seguros de que cuando nos miremos, lograremos conocernos. Cuando nos conozcamos, conseguiremos creernos. Cuando nos creamos, formaremos un solo cuerpo. Y cuando seamos un solo cuerpo, nos pondremos a caminar en la dirección correcta para que, más temprano que tarde, se derriben las compuertas que nos separan. Y de verdad, lleguemos todos a la moneda.